Pero vamos a ir ahí a Malaquías capítulo 1. ¿Por qué no me acompaña a orar, hermanos, antes de iniciar? Y que el Señor nos hable a través de esta lectura, a través de este pasaje bíblico, y que Él sea guiando nuestras vidas, ¿verdad? No solamente en lo emocional ni en lo físico, sino que también en lo espiritual, amén. Que es un tema que va a estar tocando fuertemente Malaquías, y es un tema que no podemos también nosotros pasarlo por alto, ni tampoco menospreciarlo, amén. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, Señor Jesús, porque nos da la oportunidad, Señor, de leer tu palabra, de exponerla, de presentarla, Señor, y cuida, Señor, mis labios, Señor, cuida mi lengua, Padre, que no sean mis palabras ni mi pensamiento, Señor, que sea tu palabra expuesta, hablándonos a nuestro corazón, Padre, que podamos, Señor, edificarnos a través de ella, que podamos sacar las mejores aplicaciones a nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Padre, sabemos que te fallamos en muchos aspectos de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a fortalecer esas áreas, Señor, donde somos débiles, donde somos, Padre, faltos de entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia, Señor, de tu palabra, la importancia, Señor, de vivir una vida santa delante de ti, Señor. Te pido por los jóvenes, Señor, que tendrán el mismo estudio. Te pido, Señor, también por los que estamos aquí presentes, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues ya tenemos ahí Malaquías, hermanos. Amén. Amén. Malaquías capítulo 1. ¿Quién recuerda qué significa Malaquías? Mensajero, ¿no? Mensajero. ¿Alguien más? 2 o 3 traducciones lo van a presentar como mi mensajero. Algunas otras traducciones lo van a presentar como el mensajero de Jehová. Pero mi mensajero es una buena definición para Malaquías, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que Malaquías no es un nombre propio, más bien es como un adjetivo que se le da al profeta. Pero lo cierto es de que fue usado como mensajero de parte de Dios. Amén. Malaquías nos presenta una decadencia en la nación. Esta nación emerge del exilio. ¿Sí sabían de que los libros de Ageo, Zacarías, Malaquías son libros post-exilio? Que están después del exilio, ¿verdad? Y por lo menos lleva Malaquías ya en este periodo del pueblo. El pueblo lleva por lo menos 100 años o pasaditos de 100 años de haber regresado de Babilonia. Y una pregunta que quisiera hacerles, a nosotros nos va a parecer un poquito más familiar, lo vamos a entender mejor. 70 años en exilio, es muy probable que los hijos de los hijos de los hijos hayan perdido hasta el idioma. Cuando ya regresaron, posiblemente ya no regresaron hablando hebreo, más bien regresaron hablando arameo, que era la lengua de los caldeos. Y por eso la Biblia también la encontramos escrita en hebreo, en arameo, más adelante en el griego, ¿verdad? En el tiempo de Jesús. Pero 100 años, hermanos, de su retorno inicial, Malaquías le toca ahí compartir profecías con Zacarías, con Ageo, con el propio Nehemías. Y de hecho, Malaquías se encuentra ya en el periodo de Nehemías, cuando Nehemías fue el gobernador civil de aquel pequeño retorno que hubo. Fueron quienes escribieron del exilio. Pero nuevamente esta nación, al igual que los antepasados, comienzan a practicar diversos pecados. Y una pregunta, ¿será que la iglesia sigue cometiendo esos diversos pecados o solamente quedó allá en el pasado? No me responda, ¿verdad? Pero 7 puntos, hermanos, si usted quiere anotar o lo quiere llevar en mente. 7 puntos que vamos a estar mirando durante el libro de Malaquías. 5 capítulos nada más, no son muchos, usted lo puede hojear. ¿Qué será? En una hora y media, si quiere profundizar, como en unas 5 horas, pero si quiere detallar más cada punto, cada frase, cada capítulo, a lo mejor le lleve una semana. Y si quiere aún entrar más en detalle, se puede llevar todo un año. El libro de Malaquías no solamente habla de diezmo, como muchas veces nos han hecho entender. Y estos 7 puntos, aquí vienen los 7 puntos, hermanos. Encontraremos una actitud escéptica. ¿Qué significa el escepticismo? No es que no creían, simplemente que mostraban incredulidad o falta de confianza en la verdad. Eso es incrédulo, a diferencia del ateo, ¿verdad?
El segundo punto iba a hablar acerca de los divorcios. Y son temas, hermanos, que están vigentes aún en nuestro entorno cristiano. El tercer punto, casamientos con cónyuges paganos. Estoy dando un contexto de lo que habla el libro en general. Hoy algunas veces vamos a ver algunos puntos de estos nada más. Cuarto punto, descuido del templo y de los levitas. Y aquí en este cuarto punto van a entrar las ofrendas y los diezmos. En el quinto punto, sacerdocio profanado. En el sexto punto, liderazgo no piadoso. Y en el séptimo punto, que creo que es parte de lo que también hoy vamos a estar mirando en nuestros días, es la indiferencia. Esos son los 7 puntos. Si alguno los quiere tomar ahí en nota, es excelente, ¿verdad? También va a quedar ahí grabado para la televisión, hermano, sí. Bueno, así dicen, ¿verdad? Pero vamos a estar ahí. Gracias a Dios porque tenemos esa herramienta, ¿verdad? Para poder estar analizando los mensajes. Hoy solamente hablaremos del capítulo 1 y miraremos solo algunos puntos de los 7 que ya mencionamos. Pero otro dato importante acerca de este libro, hermanos, es que no solamente nos presentan estos actos de pecado del pueblo o esta diversidad de pecados, sino que también nos encamina y nos prepara para preparar el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos adelantará un poco de aquel que va a abrir el espacio y el camino al Mesías, a nuestro bendito y Señor Jesucristo. Ya dijimos que el nombre de Malaquías también significa mi mensajero. Así que vayamos rápidamente ahí al versículo 1. Y quisiera pedirle a algún hermano que si me lo puede leer, una hermana, ¿verdad? Un hermano, una hermana. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Gracias, hermana. Y comenzamos muy mal el versículo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Digo mal porque en algunas veces las profecías son tomadas para el futuro venidero, pero son buenas noticias. Pero ahora vemos aquí presentar el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Esa es la palabra, contra. No va a traer un mensaje de esperanza, aunque el libro también contiene un llamado al arrepentimiento. Más bien, viene ahora los puntos en los que el pueblo ha fallado y el Señor les invita a regresar a Él. Y no solamente eso, sino que también les va a señalar los pecados que ellos están cometiendo. Y los va al final del libro o a mitad del libro les va a hacer el llamado otra vez a que esta nación vuelva a su Dios. Entonces comenzamos ahí con este contra. Y es una querella de parte de Dios al pueblo. Una querella es una queja, ¿verdad? Que Dios va a poner ahí en contra del pueblo. Versículo 2, hermanos. Alguien me lo lee, por favor. Y a partir de aquí vamos ya a empezar a desglosar nuestro capítulo. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Gracias, hermana. Gracias. El verso 2, hermanos. Encontramos a un pueblo que encara a Dios. Y no solamente lo encara, sino que está dudando del amor de Dios. Yo os he amado, dijo Jehová. Este verbo es importante. Vea que no está ni en pasado, ni en futuro, ni en presente. Es un verbo que se llama pretérito perfecto. El pretérito perfecto es un verbo que fue hecho en el pasado, pero que sigue vigente en el presente. Y nosotros, la iglesia, deberíamos de decir amén. Porque en el presente Dios aún nos sigue amando como su pueblo. Amén. Pero sigue teniendo validez este verbo, a lo que nosotros podemos decir amén, ¿verdad? Analicemos la respuesta en forma de pregunta. Ya el Señor les ha dicho, yo os he amado. ¿Saben qué hay este pueblo? Yo los amé desde Abraham, los amé desde Jacob, los sigo amando hasta hoy el día. Pero el pueblo muestra una arrogancia en su respuesta a Dios. Y el pueblo dice, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Esta pregunta contiene desdén, hermano. ¿Sí saben lo que es un desdén? Desprecio, una indiferencia. Pero a su vez se podría interpretar, si en verdad me has amado, si en verdad dices Dios que me amas, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? ¿Alguna vez usted se ha presentado ante Dios y decirle, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Hay dos maneras de cómo poder acercarse a Dios. Lo aprendimos ya con un profeta que pasó. ¿Sí se acuerdan de este profeta que se acercó a Dios
y le hizo preguntas al Señor. Y lo hizo de una manera correcta. ¿Sí se acuerdan? Amén. Hay otro profeta en los profetas menores. Habacuc fue alguien que se presentó ante Dios haciéndole preguntas a Dios, pero lo hizo de una manera diferente a la que lo está haciendo hoy aquí el pueblo. Pero también esta pregunta que hace el pueblo es como que si alguien dijera, bueno, Señor o Dios, si tú dices que me amas, ¿por qué me va tan mal? ¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase que dicen, bueno, si el Señor es Dios y nos ama, pues porque está pasando todo lo que está pasando en el mundo? ¿Verdad? Pero a veces no lo decimos con la expresión correcta, sino con el desdén de encarar a Dios. Y esta era la actitud del pueblo. Había una actitud de escepticismo y la falta de confianza en la palabra del Señor. Y el Señor ahora responde. El Señor no se va a quedar en silencio ante este desdén, esta indiferencia de este pueblo. Y responde con una pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Bastaba solamente, hermanos, con escuchar al Señor decir, yo os he amado. Simplemente bastaba que el pueblo escuchara esta frase de parte del Señor para que el pueblo volviera en arrepentimiento, en fe, se hincara y dijera al Señor, perdónanos por haberte tentado, Señor. Pero miramos el corazón de este pueblo. Este pueblo se acercó ante Dios indiferente y le dijo, sí, Señor, entonces tú dices que nos amas, entonces demuéstramelo. Y muchas veces nuestro corazón se muestra así delante del Señor. Señor, me dices que me amas, pero no me das el empleo que yo te pido, Señor. No me das la pareja que yo te pido, Señor. Tú dices que me amas, Señor, pero me está yendo tan mal que parece que fueras mi enemigo. Pero aun cuando estas situaciones para nosotros los cristianos se vuelvan adversas, nuestro deber es seguir confiando en el Señor. Y es ahí donde Romanos, en el apóstol Pablo, dice allá que todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede es con un propósito, porque amamos a Dios. Al final todo va a obrar para bien. Así nos venga desgracia, así nos venga alegría. Pero también podemos ver que a veces nosotros mismos hemos hecho una diferencia entre Dios. Si nos va bien, el Señor nos ama. Si estamos económicamente bien, el Señor nos ama. Si tenemos salud, el Señor nos ama. Y podemos de este lado, si estamos enfermos, es que Dios no me ama, Dios me odia. Si ponemos aquí, no tengo empleo, es que pues el Señor está en contra mía. Ustedes pueden imaginarse a José cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Se imaginan que José hubiera dicho, Señor, pues ¿para qué me diste esos sueños tan raros? No, vimos a José guardar silencio, pasar tiempo con el Señor. Y cuando ya estuvo en la posición al final de ser el segundo más importante de todo Egipto, los hermanos llegaron a pedirle perdón y le dijeron, perdónanos porque te vendimos. Espérate, lo que ustedes hicieron ahora resulta para bien, me pusieron para preservar vidas. Otro episodio de José fue cuando lo metieron a la cárcel. Se corrió de aquella mujer que lo acechaba y para colmo lo meten preso. Y José no tuvo la actitud de decir, Señor, pues si así vas a estar conmigo, pues mejor no lo estés. No, José confió en Dios, confió en la promesa del Señor, puso su fe en ese Dios todopoderoso y al final miró lo que él iba a hacer. Al final el Señor lo honró por su obediencia. Pero este pueblo, hermanos, vemos a un pueblo que encargó a Dios, sí, Señor, nos acabas de traer del exilio hace 70 años. Pero no nos prometiste con Ageo y con Zacarías que venía un cambio a nuestra nación y seguimos igual. Y recordemos, hermanos, ya que en el tiempo de Malaquías lo que era el templo ya estaba reconstruido, lo que eran los cultos o los sacrificios ya estaban restablecidos, las fiestas ya se estaban llevando a cabo. Esto iba a ser progresivo, pero ellos ya querían mirar el acontecimiento de las promesas de Dios en el tiempo que ellos querían. Nosotros como cristianos tenemos que esperar el momento en que Cristo va a volver. Se nos ha prometido eso. Hermanos, yo no sé si dentro de 20 años, dentro de 1000 años, yo voy a estar vivo. Y 1000 años no, ¿verdad? 20.
tal vez. Pero mi confianza siempre va a estar en que Dios va a volver, que Cristo va a volver. Amén. Pero si aún eso no sucediera en 1000, en 2000 años, la promesa del Señor no va a fallar. La promesa del Señor siempre ha dicho que Él va a volver. Acabamos de leer en Hechos, en el capítulo 1, versículo 11, que Él prometió volver. El hermano Luis hablaba hace ratito de mártires, mártires que se pararon con convicciones que lo llevaron hasta la muerte. Personas que se pararon y dijeron, este es el Dios, este es Jesús, que va a volver otra vez en gloria. ¿Te imaginas hoy en el siglo XXI cuando decimos nosotros Jesús va a volver? Y a veces te voltean a ver y te dicen, ¿qué cosa está diciendo? Llevamos ya más de 2000 años, más de 3000 años. Es más, llevamos 6000 años de historia. Y las promesas de Dios como que no se cumplen. El apóstol Pedro dijo que las personas van a decir esto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Desde que los padres durmieron, dice, pues no se ha cumplido nada. Y ustedes están ahí como locos cantando que Cristo vuelve, diciéndole al mundo que Cristo vuelve. Y pues mira, vamos a gozarnos, vamos a hacer de nuestra vida lo que queramos, que al cabo lo que ustedes dicen es mentira. Y parece que muchos cristianos vivimos una vida similar. Decimos creer que Cristo vuelve, pero a la vez con nuestras acciones le decimos al mundo, bueno, vuelve, pero no sé cuándo, ¿verdad? No tenemos esa certeza de que Cristo puede volver. Y gracias a Dios que no sabemos el tiempo de la venida del Señor, porque solamente le corresponde a Él. A lo mejor alguien de nosotros podría decir, si siquiera supiéramos que va a venir el 2022, nos acercáramos a Dios y le sirviéramos de todo corazón. Hermanos, pero ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es de que le busquemos desde nuestra juventud, de que le seamos fieles hasta la muerte, de que vivamos una vida distinta. Ahora el Señor va a estar dando sus argumentos de cómo es que Él ama a este pueblo. Nuevamente, hermanos, miramos al Señor ahí responder con una pregunta. ¿No eres Saúl hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. El Dios Todopoderoso les dice algo como esto. ¿Se les ha olvidado la historia, señores? ¿Se les ha olvidado que Saúl era hermano de Jacob? ¿Se les ha olvidado que no amé a Esaú, que amé a Jacob? Ahora sí, con esta simple pregunta del Señor, Él nos está regresando a la historia y decirles, ¿se acuerdan? El apóstol Pablo lo explica de una manera diferente en Romanos 8. Explica la elección incondicional de Dios. Dice que aún estaban dentro del vientre los dos niños, Esaú y Jacob, no habían hecho ni bien ni mal. Y el Señor dijo, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. O sea, no es por las obras que ellos iban a hacer después, porque tanto Jacob como Esaú, el nombre Jacob, ¿sí saben lo que significa? Mentiroso, usurpador. Esaú, los dos hicieron mal delante del Señor. Los dos no merecían el afecto de Dios. Ahora, ¿por qué el Señor escogió a Jacob y no a Esaú? Y parece que esto fuera una pregunta muy complicada, y sí lo es. Y sí lo es, pero hay un texto que dice que por el puro afecto de su voluntad, por eso el Señor hace las cosas. Pero hay una cosa en Romanos 9. Una de las cosas que debemos de entender nosotros es que la elección de Dios incondicional no es arbitraria, ni tampoco es caprichosa. El Señor hace esta elección a Jacob por un propósito. Y el propósito de escoger a Jacob era porque por medio de Jacob llegaría Judá, otro pecador, y por medio de Judá llegaría Isaí, otro pecador, y por medio de Isaí llegaría el rey David, otro pecador, y por medio de la línea de David llegaría nuestro Salvador Jesucristo, que no fue pecador. Ese era uno de los propósitos del Señor, preservar esta simiente. Lo mismo pasó allá con Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo dos hijos? ¿Quiénes fueron? Ismael
¿Y quién era el de la promesa? Isaac. Isaac. Hay algo en el Señor, su soberanía, su omnisciencia, que lo sabe y lo conoce todo. ¿Por qué tú y yo estamos hoy presentes aquí? Y es un amor incondicional que tú y yo no merecíamos. Y el llamado es eso, a reconocer este amor incondicional de parte de Dios. Y por eso en el versículo 3 hace Dios esta diferencia. Dice el versículo 3, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En esto, hermanos, se demuestra el amor que Dios tiene para Jacob. 70 años de exilio, mas no fueron exterminados. Y voltea a ver allá a Edom. Dice el versículo 3, lo aborrecí y convertí sus montes en desolación. Los borré del mapa. Versículo 4 dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová. Ellos edificarán y yo destruiré. Ahora, Edom, hermanos, quedó en la ruina. Sí, a Jerusalén, al reino sur se lo llevaron en cautiverio 70 años. Pero Dios permitió en su gracia guardar un pequeño remanente, volverlos otra vez a acomodar donde está, reedificarlos y lo que es más precioso, su presencia, estar con ellos. ¿Ves? Ahora ellos tienen la presencia del Señor, pero ahora le están dando al Señor no la importancia que Dios tiene para ellos. Y es muy común que en nuestra vida se presente este tipo de indiferencias. Porque parece que con lo que vivimos nosotros también mostramos una actitud como el pueblo de Israel después del exilio. El versículo 4 también nos dice que si se da la remota idea o si alguno de Edom dijere, vamos a levantarnos, estos hombres eran hombres orgullosos, y cada que aprendimos en el Antiguo Testamento que los de Edom, cuando venían a atacar al pueblo de Dios, ellos en lugar de defenderlos se unían al enemigo. Y el Señor les dice, si ellos volvieren y ellos dijeran, vamos a volver a edificar, vamos a volver a restaurar todo, así dicho Jehová, ellos edificarán y yo destruiré. En otras palabras, yo estaré en contra de ellos. Y esperamos de que ese no sea nuestro caso, ¿verdad? De que Dios no esté en contra de nosotros. El miércoles también hablábamos en el centro de acción de que solamente basta con que la presencia de Dios se aleje de nuestra vida para que nuestra vida sea un caos. Y gracias a Dios porque Él ha permitido y ha prometido que cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, Él dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 5, hermanos. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Importantísimo esta declaración del Señor, porque le está diciendo, mira, en esto consiste mi amor por ustedes. Ustedes los he dejado regresar, han vuelto a reconstruir porque yo se los he permitido. Pero cuando ellos quieran hacer lo mismo, van a ver mi mano de poder y ellos no van a poder reconstruir nada. Vayamos ahí a Romanos, hermanos, Romanos 5:8, por favor. Si alguien me lo lee, y alguien más que busque Romanos 4:25. Amén. Amén, hermano. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, hermana. El apóstol Pablo dice, mas Dios muestra aún su amor, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pueblo de Israel estaba siendo pecador, habían roto las transgresiones del Señor, habían roto los pactos de Dios, mas sin embargo el Señor preserva ese amor. Ahora, ¿qué ha hecho para nosotros el Señor? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es tan importante, hermanos, porque no merecíamos esa elección incondicional de parte del Señor. Ahora, no dependió de nosotros encontrar a Dios. Dice que le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su tiempo Él envió a su Hijo para el rescate de nosotros. Eso es importantísimo.
Porque si nosotros comenzamos a entender cuál ha sido el precio de la elección del Señor, ha sido la vida de Jesucristo. Amén. Amén. Y Romanos, hermanos, la siguiente cita, Romanos 4:25. Si alguien me lo lee, por favor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Gracias, hermana. Y ahí otra vez hablando de Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones. Pero fíjese la promesa del Señor al final del 25, Romanos 4:25. Y fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. En otras palabras, lo que tú y yo merecíamos, la muerte eterna, el Señor tomó nuestro lugar. Dios nos ha amado, hermanos, y no solamente eso, así como vemos al pueblo de Israel que fue amado desde el principio, así nosotros hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. Pecadores, transgresores, rebeldes. Y por eso decía hace rato que el Señor no nos ha amado por lo que somos. No tenemos nada bueno en nosotros. Al contrario, si el Señor nos voltea a ver, Él está en toda su justicia y en todo su derecho de decir, apartados de mí. Pero por su amor y su misericordia nos ha hecho aceptos en el amado. Y eso es importante. Y a partir de ahí debemos nosotros de brindarle al Señor nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos, nuestra vida debe de estar al servicio del Señor. ¿Recuerdan hace rato que cantamos, toda la gloria yo quiero darte y ser tu siervo, así constante, ¿verdad? Ese es el tipo de amor que Dios nos ama. Y nosotros a veces hemos dicho, como en este pueblo, y decirle al Señor, Señor, pero si dices que me amas, ¿por qué me hace falta esto entonces? No nos basta con amarlo por quien es Él. A veces medimos el amor de Dios por lo que Él a veces nos da. Y si no nos da, pues sentimos que Dios no nos ama. Pero ahora el Señor les está diciendo, ¿saben qué, Israel? ¿Saben qué? Si yo no los amara, les hubiera sucedido lo mismo que a Esaú. No tuvieran esperanza de reedificar, ni esperanza de volver a ser quienes son ahora. Versículo 6 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? También parte de la queja no solamente es para el pueblo, sino que ahora se enfoca en los líderes y se enfoca en aquellos que estaban obligados a enseñarle al pueblo a caminar de la mano de Dios. Como cristianos, nuestro deber es llevar de la mano a aquellos que Dios ha puesto en nuestra responsabilidad. Llámese hijos, llámese nietos, llámese cónyuge. Como cabezas de hogar tenemos esa responsabilidad y el Señor un día nos pedirá cuenta de estas acciones. Ya en el antiguo pacto dice que nosotros los cristianos somos reyes y somos sacerdotes, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Pero ahora el Señor aquí va a hacer en el versículo 6, va a encarar a estos hombres. Y el Señor está regresando ahí al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos o al libro de Éxodo. Y era un mandato de Dios que el hijo debía de honrar al padre. La palabra honrar ahí significa respetar. Ahora el Señor le dice, si en verdad dicen que yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi respeto? Porque ustedes no me valoran. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora también sabemos que cuando en el Antiguo Testamento, cuando alguien era vendido por esclavo a alguien más, o alguien tenía un esclavo, o adquiría un esclavo, este esclavo estaba sujeto a su Señor. Y es increíble, hermanos, cómo más adelante el apóstol Pablo va a dar también mandamientos a los esclavos. También da mandamientos a los hijos, a los cónyuges. Pero es importante como el Señor dice, bueno, si tú dices que yo soy tu padre, pues no me estás respetando.
Pero y si dices que yo soy tu Señor, que yo soy tu dueño, tampoco me estás valorando como tal. Y además el Señor aquí dice, otra pregunta que viene aquí. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, aquí viene una contra del pueblo hacia Dios. El Señor, este pueblo ha sido un pueblo que en cada pregunta del Señor no se queda callado. Yo no sé si ustedes se criaron de la siguiente manera. Hoy nuestros hijos son diferentes, pero en aquel entonces, y creo que conforme han pasado las edades ha ido cambiando. Pero cuando un padre hace 40, 50 años te llamaba la atención, tuviera o no tuviera la razón, tu comportamiento debía agachar la cabeza, escucharlo y callarte. Hoy en día a lo mejor no funciona así, a lo mejor tú le llamas la atención y ellos te la llaman 4 veces más. Y ese era el comportamiento rebelde de este pueblo. El Señor les estaba diciendo algo y ellos le contestaban al Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La palabra menospreciar ahí también significa no valorar. No valorar. Hermanos, usted y yo valoramos el nombre del Señor. Le damos el lugar que Él merece al Señor. ¿Se acuerdan de que en el Antiguo Testamento también aprendimos de que aún mencionar el nombre del Señor era para ellos tan sagrado que a veces agarraban otra tinta y la colocaban de otro color o simplemente ponían símbolos para representar el nombre del Señor? Pero esta gente había agarrado el nombre del Señor en vano. Y es triste, hermanos, cuando nosotros, conociendo la palabra del Señor, no le damos el valor que el nombre de Dios merece. Vemos hoy en día, hace algunos días, algunos meses, yo platicaba con alguien y le decía, ¿será que el Señor tomará en cuenta en aquel día cuando en canciones, en películas, en novelas, en series, usamos el nombre de Dios en vano, aún en el templo, aún en el diario vivir? Cuando un inconverso te dice que Dios te bendiga, ¿a qué Dios se estará refiriendo? Porque si es al Dios de la Biblia, está usando el nombre de Dios en vano. Al no conocerlo, al no darle la honra que Él merece, estamos usando el nombre de Dios en vano. Es peligroso muchas veces cuando alguien o cuando nosotros mismos decimos que Dios te bendiga. ¿Honramos a Dios de verdad cuando decimos Dios te bendiga? ¿O simplemente lo decimos porque ya es la costumbre? En realidad sabemos quién es Dios, lo conocemos, conocemos sus atributos, conocemos su carácter. En algunas ocasiones alguien quiso ayudar ahí el arca de Dios en un acto a lo mejor de ayuda y el Señor en ese instante lo fulminó. Y nosotros podemos decir, pero iba a ser algo bueno, Él quería ayudar a que el arca no cayera. Bueno, pero no era permitido para Él hacerlo. La acción de este hombre a lo mejor fue que no caiga el arca de Dios, ¿verdad? Y el Señor en ese momento lo fulminó. Y fue tanto el temor que prefirieron regresar el arca otra vez a donde estaba. David ya no quiso acercarse al arca. Pero hoy en día parece que el nombre del Señor es menospreciado. No le tomamos el valor que Él merece. Lo pisoteamos. Y por causa de que a veces lo pisoteamos, también la gente no quiere saber nada de Dios. Son preguntas, hermanos, que deberían de estar resonando en cada momento que mencionamos el nombre de Dios en nuestra vida. El versículo 7, hermanos, aquí viene la respuesta del Señor. En que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y esta frase es bien importante. Dice el versículo 7, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez, otra pregunta ahí en contra de Dios, respondiéndole al Señor. ¿En qué pensaste que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 7, el deber del sacerdote o el deber del cristiano es que está al servicio de Dios. ¿Cuántos están al servicio del Señor? Amén. Y no hablo aquí del que preside, el que tiene el cargo del pastor, diácono o líder. Todos estamos al servicio del Señor.
Desde el momento que usted dice, Señor, aquí estoy, te entrego mi vida, haz de ella lo que tú quieras, desde ese momento usted se ha puesto al servicio del Señor. Pero aquí dice el versículo 7, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. El servir al Señor, hermanos, es un servicio que exige la más alta dedicación, devoción y calidad. Otra vez, repito para ustedes, el servir al Señor exige la más alta dedicación, devoción y calidad. En otras palabras, necesita tiempo, una relación con Dios, pero esa relación no es una relación cualquiera, es una relación que contenga la esencia de calidad en nuestra vida. Es algo tremendo, hermanos, porque aquí los sacerdotes eran los llamados, o eran los que estaban al servicio de Dios, y tenían que examinar minuciosamente cada ofrenda que se iba a presentar delante del altar de Dios. Los utensilios como el altar y la mesa del Señor requerían un estándar específico para estos sacrificios. No sé si se acuerdan allá por Ezequiel nos mencionó cómo debería de ser esta mesa, cuáles iban a ser sus dimensiones, su altura, su anchor. Era específicamente como el Señor lo había mandado. Pero la indiferencia había llegado tanto que decían, a lo mejor como nosotros, ¿no? Nosotros decimos, haz esta tarea y ya la hicimos, la revisas, ahí se va. Con un 7 que pase ya, con eso la hacemos. Es más, hasta con un 6. Pero parece que esa es la actitud que hoy nosotros tomamos. ¿Vamos al templo? Pues sí, vamos al templo. Ay, 2 horas el hermano predica mucho, habla mucho. A veces nos acercamos a Dios con esta indiferencia que es tan obvia, no solamente para Dios, hermanos, sino que también entre nosotros a veces es obvia esta indiferencia. Y se lo decimos o lo predicamos, no solamente porque algunos de ustedes están así, yo también estoy así. Yo también necesito rectificar mi vida delante del Señor y analizarme si estoy llevando al Señor mi adoración con devoción, con dedicación y con calidad. Lo que el Señor está presentando aquí en Malaquías es confrontando a cada sacerdote a que el servicio que ellos están haciendo es pésimo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que alguien diga en tu trabajo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no sirve. O mejoras o te vas. A lo mejor no te lo digan con esas palabras. El mundo a veces usa palabras más sutiles. O simplemente te dicen, ¿sabes qué? No podemos darte el trabajo. Pero ellos saben en el interior por qué no te lo dieron. Mas sin embargo, aquí estos sacerdotes están mostrando una indiferencia en su trabajo que ellos estaban exclusivamente a hacer para el servicio del Señor. El versículo 7 también nos revela que ellos decían, ¿en qué te hemos menospreciado, Dios? ¿En qué te hemos hecho de menos? Todo lo que estamos haciendo está bien, así como tú lo pides, así es. Simplemente es una pregunta que está revelando que no tienen importancia en lo que están haciendo. Versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora el Señor aquí va al corazón del problema. Este es el corazón del problema, hermanos. ¿Recuerdan ustedes que para llegar al altar, el trabajo del sacerdote era revisar este tipo de ofrendas? Ya en Levíticos, Deuteronomio nos ha dicho que cada que ofrecieran sacrificios al Señor iba a ser sin mancha y sin defecto. Mas sin embargo, ahora vemos por el versículo 8 que cada animal que se estaba ofreciendo aquí tenía defecto. Era un animal ciego para el sacrificio. Era un animal cojo o enfermo. Y el Señor dice, esto es malo delante de mi presencia. ¿Cómo viene nuestra adoración a Dios? ¿Viene con defecto o viene
defectuosa. O simplemente nos acercamos al Señor por costumbre, por monotonía, porque lo tenemos que hacer. Más adelante se va a poner más fuerte este mensaje. Esta gente estaba haciendo el trabajo porque lo tenía que hacer, simplemente por eso. No había dedicación, no había compasión, no había devoción en lo que hacían. Pero es el mismo espíritu que a veces las iglesias muestran hoy en día, hermanos. No hay compromiso, no hay devoción, nadie se goza. Dice el versículo 9, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tengan piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. En el versículo 8 terminó con algo. Es como decirle, ¿sabes qué? Agarra tus animalitos ciegos, con defectos, y llévaselos allá a tu gobernante, a ver si te los acepta. Ve, y si él te los acepta, y verás cómo te corren de allá. Yo creo que la mayoría o todos los que vivimos en este país conocemos al presidente. Sí están de acuerdo, ¿verdad? John Biden. Sí lo conocen. ¿Y será que Joe Biden me conoce a mí? No. Si yo voy a la entrada y le digo, vengo a hablar con Joe Biden, soy Sergio, y más seguro ni me van a dejar ni arrimarme allá a la valla. Pero aquí viene la pregunta y la diferencia de esto. Es que tú conoces a Jesús por quien es Él, y Él sí te conoce por lo que tú eres. Dios sí te conoce. Dios sí me conoce. Y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros y cómo nos presentamos ante Dios. Esa es la gran diferencia, que nosotros podemos engañar al guardia que está cuidando ahí la casa presidencial. Podemos vestirnos bien y hacer tantas cosas. A lo mejor no llegar en el nombre de Sergio, a lo mejor llegar en el nombre de alguien importante, y posiblemente por ahí puedo burlar la guardia. Pero el Señor no es así. El Señor no es así. El Señor nos conoce con cada detalle de nuestro corazón, con cada detalle de pensamiento. Y Él es el que está diciendo estas cosas. En el versículo 8 dice, y cuando me ofrece, 9, perdón, ahora pues orad por el favor de Dios. Ahora, esto es una advertencia de juicio. Lo que están ustedes haciendo, es como decirle esto, lo que ustedes están haciendo merece castigo, para que tenga piedad de nosotros. Tremendo, hermanos, pero dice el versículo 9, una pregunta. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? En otras palabras, ¿cómo lo aplicamos a nuestra actualidad? Si nosotros venimos con un corazón defectuoso ante Dios, si nada más hacemos al ahí se va a la adoración, ¿será eso agradable en la presencia del Señor? No lo es. No lo es, hermano. Versículo 9 dice Jehová de los ejércitos. Versículo 10, y aquí viene donde se pone un poquito más difícil este confrontamiento con el pueblo. Dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Esa pregunta, cuando yo estaba estudiando, me impactó, porque muchas veces nosotros como iglesia, y debería ser un deseo genuino de nuestro corazón, abrir una obra de aquí a 10 millas, en Green Brian, en Bilonia, en Momeo, que la palabra de Dios se predique. Es más, si alguien se va a vivir a otro país, ojalá y alguien pudiera comenzar una obra allá. Ese es el deseo genuino de todo corazón. Pero ahora el Señor está diciendo aquí, está preguntando, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Es más, ¿saben qué? Prefiero que las puertas del templo se cierren. Yo no voy a recibir sus ofrendas, sus holocaustos, ni sus peticiones. Eso es lo que el Señor está diciendo en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Prefiero que las puertas del templo se cierren. Ahora, esa preferencia del Señor no es porque no quiere que se den a conocer sus grandezas. Cuando el Señor hace esta pregunta, es porque están mal en su adoración a Dios.
Es tan mala y tan pésima la adoración a Dios en este momento que el Señor prefiere que las puertas del templo se cierren. No porque el Señor no quiera que haya más iglesias y se comparta su palabra. Era tan deshonroso este tipo de acto que el Señor dice, prefiero que se cierren. Versículo 10 dice, yo no tengo complacencia de vosotros. ¿Se complacerá el Señor con lo que nosotros hacemos, hermanos? ¿Se complacerá con nuestro tiempo que le damos? ¿Se complacerá con los recursos que le damos? ¿Se complacerá cuando no somos obedientes a su palabra? Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrendas. Increíble cómo el Señor encara a este tipo de personas. Ahora, ¿habrá algún parecido entre ellos y nosotros? ¿No creen ustedes que merecemos hincarnos al Señor y decirle, Señor, perdónanos, Señor, porque nos hemos comportado de la misma manera que este pueblo en el tiempo de Malaquías? ¿Cuál es la actitud que yo tengo delante del Señor? ¿Solamente me preparo porque me toca la enseñanza el día domingo? ¿Solamente leo la Biblia porque pues hay que hacerlo? ¿Solamente la leo de aquí a un mes? ¿Comparto con mis hijos, con mi esposa, con otros lo que estoy aprendiendo? ¿Me es ligero compartir esto? ¿O me es pesado? ¿Me es una carga? Enseguida el Señor va a tocar ese punto también. El versículo 11 dice, porque desde donde sale el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, este versículo 11 es algo que se contrapone con el versículo 10. Es como que el Señor dijera, ¿saben qué? Ustedes piensan que yo necesito su adoración, pero ¿saben qué? En el versículo 11 el Señor dice, no la necesito, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, ¿y saben cómo hace el sol? Es así, ¿verdad? Cubre todo el anchor de la tierra. Dice, es grande mi nombre entre las naciones. Cantábamos hace rato el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra. ¿Cómo sucede esto? No lo sabemos, pero el Señor sí lo sabe. El Señor no necesita una falsa adoración. No necesita ni nos va a obligar a adorarlo. Él espera de nosotros una adoración genuina. Espera de nosotros que nosotros seamos fieles, que seamos leales ante Él. Perfectos no lo seremos, por lo menos en esta vida. Pero dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin. ¿Se acuerdan que le decía el Señor a Josué? Que le decía, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Ese debería de ser nuestro motivo de seguir adelante, nuestro gozo de seguir adelante, de servir con lo que más podamos. ¿Cuántos años nos quedan de vida, hermanos? Los que tenemos ya 40. Posiblemente los próximos 5 minutos alguien de nosotros se va a morir. Y no estoy diciendo que eso va a pasar, hermanos, por favor. Puede pasar, ¿verdad? Pero no porque yo lo dije, ¿verdad? Sino porque puede pasar. ¿Quién le garantiza a usted que tiene 20 años que en los siguientes 5 años no se va a morir? Solamente Dios conoce esas cosas. Y mientras nosotros vivimos, deberíamos de vivir solamente para la gloria y honra del Señor. Para engrandecer su nombre, para testificar a otros. Hace rato, como decíamos con el hermano Luis, hay personas que se han muerto. Usted ha testificado con ellos y se fueron, y usted sabe que endurecieron su corazón a Dios y sabe perfectamente dónde está. Olvídese de esas cosas que dicen está en un mejor lugar. Simplemente, si no conoció a Jesús como su Salvador, sabemos dónde está. Te duela o no te duela, esa es la verdad. Y te vas contento cuando una persona fallece y conociste que fue una persona piadosa, que fue Jesucristo su Salvador.
sabes dónde está también. Y son dos tipos de dolores. En uno sabes que jamás, en lo que resta de toda la eternidad, jamás volverás a verlo. Es una eternidad separado con Cristo, de Cristo. Y con la otra persona que muere conociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor, sabes que un día no vas porque quieres ver a esa persona, vas porque donde esté Jesucristo, ahí va a estar Él también. Amén. Entonces el Señor en el versículo 11 le dice, no necesito una adoración falsa, no necesito que me traigan ovejas ni corderos ciegos, ni cojos, ni enfermos. El Señor no se pone triste porque tú y yo no le adoremos. Si tú no lo haces, la naturaleza lo hace, la creación lo hace. Dice aquí, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Ahora miren ahí la ofrenda que se ofrece en otros lugares. Ofrenda limpia, pura. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Será que un Dios grande merece que uno le honre grandemente? Amén. Un Dios soberano, un Dios que es capaz de sostener el mundo simplemente con la palabra de su poder y que sustenta todas las cosas, es digno de ser alabado, glorificado y exaltado por lo que Él es. Amén. Y esta es una promesa también a la llegada de Cristo Jesús. Hace rato también el hermano Luis mencionó que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, un día vamos a estar reunidos contemplando y cantándole a ese Dios grande y digno. A la llegada del Señor Jesús, Él se dio a conocer en el área, en su región que le tocó a Él, pero después dice en Hechos, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y en las regiones. Y gracias a Dios porque esas promesas nos han abarcado a nosotros. Hemos sido testigos de cómo el Señor Jesús ha impactado nuestra vida. Y ese es el Dios que nosotros debemos enderezar nuestra mirada, a quien tenemos que honrarlo, adorarlo, conforme Él se merece. El versículo 12. ¿Alguien lo lee, por favor? Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Amén. Y vosotros la habéis profanado. ¿Qué significa profanar, hermanos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo dice su Biblia, hermana Normita? Versículo 12. Dice, en cambio ustedes me ofenden, pues piensan que mi altar, que es mi mesa, puede ser despreciado. Gracias, hermano. Ustedes la habéis profanado. Me han ofendido con lo que traen. Me han deshonrado, no me respetan con lo que presentan. Inmunda es la mesa de Jehová, decían ellos. Inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Ahora sí se acuerdan qué se hacía con todo el sacrificio que se traía a Dios. ¿Para quiénes eran? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hacían con este sacrificio que se presentaba a Dios de animales? Se las reunían Los sacerdotes, el pueblo. Se daba también a aquel que lo necesitaba. Sin embargo, ellos decían que esto era inmundo. Aún comida para ellos mismos. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Otra vez a la iglesia. Otro domingo más. Ay, hermano, ¿no será que puede reducir ahí el tiempo de servicio? Esto para ellos era un fastidio, era una carga. Y es triste, hermanos, cuando nosotros pensamos que venir a la casa del Señor es un fastidio. Es triste. Es más, no solamente es triste. También la idea de fastidio, hermanos, es como menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Decimos estar agradecidos con el Señor, compartimos agradecimientos, pero a la vez nada más es la parte que nos gusta.
Algunos dicen, bueno, voy después de los cantos, al cabo lo que importa es la predicación, está bien. Pero hay otros que dicen, vamos a los cantos y la predicación ya nos vamos. Pues, hermano, la única parte que me gusta es cuando dicen amén al final. Estamos menospreciando el tiempo que le debemos a Dios. Estamos menospreciando, hermanos, la ofrenda que Dios merece. Hemos menospreciado, no solamente desde que entramos al templo. Esto, hermanos, es una condición de vida que la llevamos por el resto de la semana. Y la manifestamos el día domingo aquí presentes. Y es duro, hermanos, a veces encontrarnos con este tipo de capítulos. Porque, ¿qué hacemos cuando leemos un capítulo diario? ¿Nos lo saltamos y nos vamos a las nuevas aventuranzas? No, ¿verdad? Nos tocó hoy el capítulo 1 de Malaquías. Y no solamente es palabra de aquí para allá, es una palabra para todos. Es una palabra para todos. El versículo 13, habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrendas. La pregunta que viene a continuación dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que Dios nos mira con agrado cuando venimos con esta actitud? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Y qué bueno que Él es inmutable, que no cambia. Que Él no dice, Él no nos valora por lo que nosotros hacemos. Estamos como al inicio de Malaquías. Yo os he amado. Él amó a ese pueblo rebelde, de entre todas las naciones el más pequeño, que al menor descuido se iban tras otros dioses, que al menor descuido, como vamos a mirar ya en Malaquías el día de mañana y pasado, comenzaron a dejar a sus esposas y a casarse con cónyuges paganos. Y usted podrá decir, ¿y aplica hoy a nuestra vida, hermanos? Lea el capítulo de Malaquías, los 5 capítulos, y de ahí váyase al apóstol Pablo, Corintios. Es difícil cuando nosotros nos casamos con un cónyuge diferente a lo que nosotros creemos y pensamos. Miles de testimonios hay que muchas personas se han ido al mundo porque su cónyuge dominó más. Al igual hay algunos cuantos ahí que dominaron y se los ganaron para Cristo, pero no siempre funciona. No siempre funciona. Y el Señor va a tocar este tema en los siguientes capítulos y le dice, por esta situación ustedes están así. Han abandonado a la mujer de su juventud. Y se están casando con personas, con mujeres que les van a hacer adorar otros dioses. Esto no era nuevo en el pueblo de Dios. Siempre estuvo latente. Pero ahora recordemos que este pueblo lleva al menos 100 años. Es un pueblo que comienza todavía y el Señor quiere perfeccionar ese estilo de vida. Mas sin embargo, lo más rápido y lo más pronto posible, volteamos a coquetearle al pecado. Ya casi termino, hermanos. El Señor en el versículo 13 dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Claro que no, ¿verdad? Es una pregunta que no necesita respuesta. Ya la respuesta está incluida. Pero el versículo 14, y aquí quiero terminar. Maldito el que engaña. ¿Será que estas personas querían engañar a Dios? Maldito el que engaña. Ellos piensan que me traen lo mejor. Ellos piensan que me engañan. Maldito el que engaña. ¿Sabe lo que usted significa maldito, verdad? Maldito. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Cómo aplicaría hoy en nuestra vida? Solamente le damos lo que nos sobra al Señor. Hemos hecho de Dios un Dios de sobras. Le damos lo que sobra del tiempo, lo que sobra de nuestros recursos, lo que sobra del fruto de nuestro trabajo. Este tema también del diezmo no es exclusivo de Malaquías. El Señor va a confrontar este tipo de actos,
pero no para exigirle al pueblo que hay que traer, ¿no? Él está recalcando el pecado de ellos. ¿Cuál ha sido su pecado? Y aquí dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Se imaginan ustedes un ganadero de la época de Malaquías? Y desde pequeño miró al más bonito, al más gordito, al mejor, al de raza, y decirle, este va a ser exclusivo para Jehová. Y le dedica el mejor cuidado, crece, lo ve crecer. Y ya cuando llega el tiempo del sacrificio, que ya lo ve más bonito todavía, más gordo, de repente llega por ahí el siervo, le dice, por allá se cayó uno y se quebró un pie. Y ya como que ya comenzaron con dudas, ¿será que doy este o doy este? No, pues mejor doy este. Pues al cabo es el Señor tiene muchos. Pero no funcionaba así para el Señor. No funcionaba así. El Señor le dice que ese tipo de ofrendas era inaceptable. Además aquí en el versículo 14 dicen que ya habían prometido al Señor. ¿Tú y yo le hemos prometido al Señor seguirle? ¿Se acuerdan cuando cantamos, he decidido? Pero simplemente a veces se queda en palabras. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y en el menor descuido no solamente volvemos, caminamos hacia atrás también. Dice el versículo 14, porque yo soy gran rey. Yo soy gran rey. ¿Sabían ustedes que el Señor es el gran rey? Amén. Rey de reyes y Señor de señores. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Algo que quisiera terminar aquí, que nos lleváramos esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces nosotros hemos minimizado al Señor. Lo hemos agarrado, así como en una pantalla de computadoras, usted lo minimiza y lo hace hasta acá, o queda abajo. Lo podemos hacer con otras cosas, pero no lo podemos hacer con Dios. Porque aunque tú quieras minimizarlo, Él sigue siendo el gran Dios, Él sigue siendo el gran Señor, y aunque yo y nosotros juntos no le demos la honra, Él mismo se ha provisto una honra para sí. Él mismo se ha provisto una gloria para sí. Si tú y yo no lo hacemos, el Señor no se va a quedar triste porque tú y yo no lo hacemos. Hay miles de cosas en el universo que le dan la honra al Señor. En Romanos leímos que cuando el Dios manifiesta su poder y su deidad, que son invisibles, se ve claramente visibles cuando lo vemos en las montañas, en el cielo, en el mar, en el aire, en las nubes, en los animales. Y cada uno de estos elementos le da gloria a Dios. Solamente hay alguien que se ha rehusado a darle la gloria al Señor, y es el hombre. Debemos estar eternamente agradecidos, hermanos, por la gloria del Señor, por quién es el Señor. Recordar aquellas palabras de Pablo: ni la muerte, ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni persecución, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. ¿Puede cerrar sus ojos, hermanos? Disculpen si me pasé de la hora, creo que no, ¿verdad? Y hacer la siguiente invitación. Yo no quiero hacer el llamado al arrepentimiento. Sé que la mayoría de aquí ya hemos aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero sí quisiera, hermanos, recordarte y abrir el altar si así lo gustas, o ponerte de pie donde estás. Si tú has sido culpable de transgredir la ley de Dios, si has sido culpable de que no le has dado el lugar que Dios merece, si has sido culpable de querer engañar a Dios, si has sido culpable de no traer tu cuerpo como sacrificio agradable y perfecto a Dios, y decirte, hermanos, que ese no es el pecado imperdonable, que gracias a Dios, Dios ha provisto a su Hijo único, y que por medio de Él podemos ser perdonados todo el tiempo.
El apóstol Juan decía lo siguiente, que tenemos abogado con el Padre. Y gracias a Dios por ese bendito Hijo que está a la diestra de Dios abogando por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor, que siempre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Si hay alguien que está agradecido con el Señor, que quiere decirle al Señor, Señor, yo te he faltado en esto, no te he cumplido, no te he prometido cosas y no lo he cumplido, Señor, perdóname. Quisiera hacer cambios en mi vida. Déjame decirte que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo puede hacer. Vamos a orar, hermanos. Si alguno quisiera hacer esta oración de decirle al Señor que restaure nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, las indiferencias que a veces le mostramos al Señor, póngase de pie, vamos a orar juntos. Es algo que todos deberíamos de hacer. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Señor que estás en los cielos, perdóname, Señor, porque muchas veces, Señor, te he faltado, te he prometido cosas que no cumplo, Señor. Te soy falto en cada momento, Señor, de mi vida. Señor, no soy quien, Padre, para venir ante ti a decirte que tú no me has amado. Yo ahora sé, Padre, que me has amado y que has puesto gracia en mi vida, Señor, para que un día pueda, Señor, alcanzar, ver tu rostro, Señor, y estar en tu presencia, Señor. Ya no como una persona para juzgar, Señor, sino como aquel que ha sido justificado por tu Hijo amado. Señor, gracias, Señor, porque nos has alcanzado en el momento justo, Señor. Ayúdanos, Señor, a engrandecer tu nombre, Señor. Ayúdanos a alabar tu nombre. Ayúdanos a traer ofrendas gratas delante de ti, Señor. No solo en lo monetario, Señor, sino que nuestra vida sea una ofrenda, Señor, agradable ante tus ojos, Señor. Padre, permite, Señor, que podamos ver en tu palabra, Señor, cuánto nos amas. Que podamos mirar, Señor, en ella, Padre, cómo tú nos has cuidado desde antes de que naciéramos, Señor. Cómo tú has tenido cuidado con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, también a traer ese sacrificio, Señor. Ayúdanos a darte lo que a ti te corresponde, Señor, tanto en tiempo, Señor, como en recursos, como en nuestros dones. Padre, gracias por las personas de esta iglesia, Señor, que has puesto en liderazgo, Padre, para invertir en otros. Abre, Señor, corazones, abre, Señor, hogares donde tu palabra sea predicada, que te conozcamos más a través de la lectura, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, aquellas hermanas que son madres solteras, Señor. Que usted obre en sus vidas, Padre. Te pido por aquellos hermanos, Señor, que son líderes de hogar, Señor, que sigas usándolos, sigue formándolos, Señor, para que ellos puedan ser los líderes que ellos necesitan ser, Señor. Esos líderes que van a engrandecer tu nombre, Señor, en sus familias, en sus hijos, en sus trabajos, Señor. Padre, gracias por el hermano Luis que has puesto aquí como líder y pastor, Señor. Síguelo usando, Señor. Sigue protegiendo su vida, su familia, sus hijos. Y gracias, Señor, porque un día nos pusiste en este lugar, camino de vida, Señor, para conocerte, Señor, para seguir conociéndote, Padre, para seguir conociendo tu carácter, tu atributo, Señor, tu gloria, tu poder, Señor. Y sabemos, Señor, que aunque la muerte un día nos alcance, estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias por la vida de cada hermano, de cada niño, de cada joven. Ayúdanos a ser ejemplo a ellos, Señor, y que nuestra vida, Señor, sea una ofrenda ante ti siempre por el resto de nuestra vida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.